Bienvenidos, bienvenidos a esta actividad online del Museo Etnográfico de Castilla y León. Esta tarde inauguramos el ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora, organizado en colaboración con la Asociación Jóvenes Castilla y León. Como ven, un asunto plenamente candente en nuestros días, pero que se viene hablando desde hace años. Recordemos la voz de Julio Llamazares, por ejemplo, de todos sus libros y artículos, entre otras voces, por supuesto. Jóvenes Castilla y León es una agrupación de más de 100 miembros que nace en octubre de 2019 con el objetivo de dar visibilidad a la despoblación, a la inmigración juvenil, al envejecimiento y la falta de oportunidades laborales en la comunidad de Castilla y León. Inauguramos, como decía, el ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora, y lo hacemos de la mano de Diego Martín Rodríguez, miembro de la Asociación Jóvenes Castilla y León, especialista en comunicación digital. Muchas gracias, Diego, por aceptar la invitación del Museo Etnográfico de Castilla y León y estar hoy con nosotros. Diego Martín Rodríguez procede de Valladolid y es especialista en comunicación digital. Actualmente es doctorando en comunicación política en la Universidad de Valladolid. Esta tarde nos hablará de interconexión contra la despoblación, especialmente sobre el protagonismo que han tenido las redes sociales digitales e Internet para la formación y la organización de grupos de la sociedad civil que luchan contra la despoblación. Muchas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en directo, también a Edu, por supuesto, que desde Valladolid se ocupa de la cuestión técnica. Y sin más demora, cedo la palabra a Diego Martín, agradeciéndole de nuevo su participación en el ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora, y recuerdo a las personas que nos acompañan que abriremos un breve coloquio con turno de preguntas al final de la conferencia de Diego. Así que muchísimas gracias y tienes la palabra, Diego. Muchas gracias, Eva, y nada, lo primero dar las gracias al Museo Etnográfico de Castilla y León, que nos ha brindado la posibilidad de hacer este ciclo de conferencias, ¿no? Esta es la primera de otras tres que harán mis compañeros y a lo largo de las próximas semanas, y la verdad es que nos parece que es un orgullo poder estar en una entidad como esta, pudiendo contar la perspectiva que tenemos desde nuestra asociación Jóvenes de Castilla y León con todo el tema de la despoblación, ¿no? Voy a pasar a compartir pantalla. No. Se ve bien, espero. Bueno, esta conferencia que se titula Interconexión contra la despoblación, aclaro de primeras que no voy a hablar del 90% de zonas blancas que tiene Castilla y León, es decir, de zonas donde no llega Internet. Creo que ya es algo evidente que en 2022 tendríamos que tener Internet en todos los territorios de España, pero por lo menos los últimos datos, en 2019 el 90%, como digo, no llegaban a los 100 megas de conexión a Internet, y tener una infraestructura de telecomunicaciones es algo básico, es fundamental, ¿no? Aquí hablaré de Internet y de redes de personas y de conexión, pero dando por hecho que debemos priorizar algo que es algo fundamental ya, tener Internet en todos los pueblos de Castilla y León. A ver. Por tanto, esta conferencia la he estructurado en tres ejes principales, uno de demografía y de despoblación, otro de movimientos sociales y otro que hablará de Internet y de las redes sociales digitales y su protagonismo en todo el movimiento que venimos trabajando algunas asociaciones, ¿no? Ya que ha sido un elemento fundamental para que estemos hoy en día aquí. Para empezar, sobre demografía, bueno, a modo de planteamiento del problema, voy a comentar algunos datos de cómo hemos llegado a esta parte, cómo hemos llegado a hablar casi de dos Españas, la España
vacía o vaciada y la España saturada o superpoblada, o como queramos llamar. Y para alumbrar con algunos datos, por ejemplo, en Castilla y León, ¿no? Los últimos 10 años se pierden 150.000 personas. Esto, para que nos hagamos una idea, es más o menos la población de toda la provincia de Segovia en tan solo una década. Además de irnos muchos, nos vamos, por lo general, gente joven. Ya estamos en un punto en el que 1 de cada 3 habitantes de Castilla y León tiene más de 60 años. Y tan solo Asturias nos gana en envejecimiento en España. Y además nos vamos formados. El 40% de los titulados de Castilla y León ya estamos fuera de la comunidad autónoma. Esto nos deja muy bien en cuanto a formación, pero claro, nos deja un panorama en el que vemos que solo exportamos talento, en el que solo somos una fábrica de talento, pero que siempre se tiene que exportar. Este talento principalmente se exporta a Madrid, ¿no? Donde están aproximadamente el 40% de los emigrantes de Castilla y León, que ya en total vamos por el 1.180.000. También por arrojar un dato que yo creo que se ve muy bien en la situación de la comunidad autónoma, el de los 2,4 millones que somos ahora, que es el dato más bajo desde que tenemos datos de registro, 1.180.000 están fuera en otras comunidades, lo que, haciendo la proporción, es un 25% de personas ya están en la diáspora. La diáspora de Castilla y León es ya un cuarto de la población, ¿no? Bueno, estos datos son dramáticos y son dramáticos sobre todo en un contexto en el que se están dando, que es el contexto en el que España llega al máximo de población. En 2020, España llega a los 47 millones de personas y es la cifra más alta que ha tenido nunca. A su vez, otras regiones de España, ¿no? ¿Dónde va toda esta gente? Pues principalmente Madrid, Andalucía, Cataluña y otras regiones. Pero estas 3, por ejemplo, ganan en tan solo 15 años cerca de 1 millón de habitantes cada una de ellas. Entonces, se nos queda así un panorama, ¿no? Un país en el que hay una diferencia enorme entre territorios, ¿no? Uno de los principales focos de las reivindicaciones de la España vaciada actualmente es que incluso en la Constitución, ¿no? En el artículo 138 de esta, el Estado debería garantizar el principio de solidaridad, ¿no? Estableciendo el equilibrio entre las distintas partes de los territorios de España. Y eso hoy en día se está vulnerando totalmente, dejando así dos Españas con muchas diferencias. Paso a la siguiente diapositiva, que, bueno, aquí simplemente por posicionar un poco un problema que no es igual a lo que estamos acostumbrados a hablar, porque se habla mucho últimamente de, pues, si, como decía, conexión a Internet o infraestructuras o servicios públicos o que haya, sobre todo, empleo, ¿no? Pero esto viene de largo. Al final es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo y que en gran parte de este tiempo no se estaba en la mayor parte del territorio viendo la situación, pero que ha ido minando poco a poco esta España vaciada, ¿no? Que es económicamente los sectores, pues bueno, desde la industrialización que tuvo contexto europeo en otros países en los que la industrialización fue mucho más potente y fue mucho anterior, aquí en España hemos tenido una industrialización muy tardía y muy escasa. Esto repercutió en que se repartiese esta industrialización en muy poquitas zonas y que estas pequeñas zonas sí que pudiesen evolucionar y atrajesen gente, y de hecho se diese un proceso de éxodo rural, pero este éxodo rural se daba incluso a las capitales de provincia o capitales de comarca. Pero luego, cuando llega un punto de terciarización de la economía en el sector turismo, principalmente de sol y playa, ya la costa empieza también a florecer en cuanto a población, dejando solo aquellas zonas que principalmente se habían dedicado al sector primario como una gran desventaja frente a estos territorios, ¿no? Y ese éxodo rural se ha ido avanzando y se ha ido ampliando en escala incluso
a territorios que antes atraían de atención, como podían ser capitales de provincia. Ahora ya directamente en Castilla y León lo vemos, el total de los municipios pierden población, ya sean pueblo o sean ciudad. Estos desequilibrios en el conjunto del Estado nos llevan a una situación en la que Sergio del Molino, el escritor Sergio del Molino, en su libro La España vacía, dibuja, ¿no?, este nuevo concepto que se le ocurre de España vacía, en el que, evidentemente, por las diferencias demográficas, nos queda, ahí vemos el mapa, un territorio enorme, protagonizado principalmente por Castilla y León, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, bueno, salvando Madrid, ciudad, Castilla-La Mancha, Extremadura, y salvando algunos puntos, como digo, Madrid, Zaragoza y Valladolid, que sí podían ser pueblos de desarrollo. Ahí luego, junto a esta España vacía, unos territorios que podrían ser asimilables, ¿no?, como en el interior de Andalucía, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Asturias o de Galicia. Todos, digamos, con una misma problemática, con un mismo denominador común. Esto me recordaba las comunidades, el concepto de comunidades imaginadas del politólogo Benedict Anderson, quien principalmente hablaba de las naciones como, digamos, unos conceptos construidos socialmente, ¿no?, en el que son, digamos, imaginados por las personas que se sienten parte de un mismo grupo. Quizá esta acepción más nacionalista se podría entender en una clave de la modernidad, ¿no?, en la que la estudia Anderson en el siglo XX, pero me parece muy interesante compararlo con esta nueva comunidad, la España vacía o vaciada, en la que en un escenario más posmoderno podríamos determinar que las nuevas comunidades se dan también pensándose a sí mismas como parte de un mismo grupo, pero no tienen que darse en sí en clave nacional. En la modernidad, al igual que los estados-nación surgen también en, digamos, clave nacional todos aquellos grupos, todas aquellas comunidades subestatales, ¿no? Dentro del Estado español, por ejemplo, toda comunidad, ya sea el nacionalismo vasco con Sabino Arana en el siglo XIX, o el nacionalismo catalán o gallego, o el de Blas Infante en Andalucía, surgen como respuesta de comunidades que se sienten como nación dentro de un Estado. Y ahora en la posmodernidad, en parte por el escenario de, digamos, nuevas preferencias y nuevas redes, nuevas conexiones para interpretar la realidad, surgen estas nuevas comunidades que pueden tener que ver más con cuestiones materiales que con otro tipo de cuestiones que podrían ser más similares a la identidad nacional. En este caso está visto. En la España vacía podemos ver distintas culturas, distintos dialectos, distintas también administraciones, distintos medios de comunicación, ¿no?, entre las distintas comunidades autónomas o incluso entre distintas provincias, y esto no hace que realmente dejen de ser todas ellas España vacía, porque tienen un común denominador, ¿no? Junto al nacimiento del concepto, sí, de España vacía, empieza a surgir el movimiento social, lo que es la España vacía como un movimiento social. A raíz del conflicto surge espontáneamente, como surgen siempre los movimientos sociales, y surge de una forma, digamos, distinta quizá a las que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de movimientos. Un politólogo y sociólogo estadounidense, Ronald Inglehart, nos hablaba hace años ya de las reivindicaciones por cuestiones materiales o por cuestiones posmateriales. Las cuestiones materiales son las que reivindican asuntos de la base de la pirámide de Maslow, digamos, las principales necesidades, las básicas, y luego las reivindicaciones postmateriales serían aquellas que hablan de aquellas que están por encima de la base en la pirámide de Maslow. Por poner
un ejemplo, en los años 60, cuando ya habían pasado, digamos, el inicio del siglo en el que las reivindicaciones eran más obreristas o reivindicaban en plena industrialización unas condiciones laborales más justas. Pasamos a los años 60 y las reivindicaciones son distintas. Las clases en Estados Unidos, en general en Occidente, están más asentadas, pueden cubrir sus necesidades, incluso hay una mayor masa social que va a la universidad, y de hecho de las universidades surgen muchos de los movimientos sociales, y por tanto surgen otro tipo de preferencias, ¿no? Los valores de la sociedad han cambiado y por tanto una vez tienes las necesidades materiales cubiertas, te enfocas en otro tipo de necesidades más posmateriales, como podrían ser el no a la guerra, el no al racismo, el feminismo, toda esta serie de reivindicaciones que pudimos ver principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, durante los años 60, ¿no? Pues aquí deberíamos encuadrar el movimiento de la España vaciada como una reivindicación puramente material, ¿no? Ya que no tenemos, como decíamos antes, una identidad conjunta, como si podrían ser otras cuestiones territoriales en España. Tenemos que enfocarnos en lo que nos une a todos, que es la falta de oportunidades, la falta de infraestructuras, la falta de servicios públicos, y por tanto este movimiento tiene estas características peculiares, porque surge, como se dice, como dice Antonio Gramsci, los movimientos sociales surgen cuando pueden surgir, ¿no? Cuando hay un momento que permite que surjan. Pues esto se ha permitido en el contexto en el que ya no se podía, digamos, aguantar más la situación de pérdida de población, pero no solo por la necesidad de las demandas, sino que se ha podido dar esta reivindicación, además, porque ha habido una conexión entre agentes que antes estaban muy desconectados, y además porque se da, sobre todo, y ahí podemos ver una foto de la revuelta de la España vaciada en 2019, a finales de marzo de 2019, esa gran manifestación con colectivos de toda España, de Aragón, de Castilla y León, de Extremadura, de Andalucía, donde llenaron Madrid y que empezaban a reivindicar algo que no se estaba dando que no se está dando en estos territorios y sí se estaba dando en otros territorios de España. Es decir, mientras España, como decía, gana máximos históricos en población, estamos en un punto en el que tras la crisis del 2008 empezamos a recuperarnos ligeramente y empieza a haber más empleo, empieza a mejorar algo la economía. Todo esto estamos hablando antes de la crisis del COVID. Pero en cambio, esta recuperación no se está dando a todos los españoles por igual, ¿no? Es ahí, en este contexto de crear, digamos, una situación en la que unos españoles sí han recibido unas mejoras y han podido suplir las necesidades básicas, de las que hablaba antes de la pirámide de Maslow, frente a aquellos que no, las reivindicaciones son muy distintas. Y paralelamente a este año en el que surge la revuelta de España vaciada, lo que estaba en auge eran otros movimientos que, cumpliendo con lo que decía este sociólogo Inglehart, la recuperación, las reivindicaciones se darían en torno a otros valores, como por ejemplo sería el feminismo. O como se daba en Estados Unidos, un montón de reivindicaciones también antirracismo. En todo este contexto surge esta nueva reivindicación, digamos, más básica, fundamental, y poco a poco ha sido un poco, digamos, el elefante en la habitación. Ha crecido tanto el problema que los medios de comunicación, los políticos no han podido eludirlo, y hemos llegado a un escenario en el que, bueno, la acción colectiva de todos estos grupos está siendo muy visibilizada, ¿no? Disculpad. Paso a la parte de interconexión, en la que
voy a hablar primero de la interconexión de los grupos de redes humanas tradicional o cómo la sociedad civil se ha organizado tradicionalmente. Y vemos que aquellos que ya padecían todos los problemas de la España vaciada y de la despoblación desde antes de este momento que comentaba ahora, después de la crisis y la recuperación, sino que ya llevan con esta crisis constante desde los 90 o antes, porque bueno, recordemos que, por ejemplo, Soria tenía 160.000 habitantes en los años 60 y actualmente tiene 80.000. El 50% de la gente está fuera de Soria. Y entonces estas plataformas empezaron a trabajar y a agruparse, algunas de forma localista o de forma provincial, y otras en torno a reivindicaciones concretas, ¿no? Pues ahí podemos ver, por un lado, Soria Ya, que desde los 90 ha tenido una organización, una movilización muy grande en la provincia de Soria. Y por otro lado, vemos ahí el colectivo de 11 Pasos, que lleva también muchos años reivindicando la autovía del Duero, que lleva en proceso de construcción también más de 2 décadas, ¿no? La interconexión, ya entrando un poco en materia de por qué en esta conferencia damos interconexión contra la despoblación, la interconexión que se puede hacer entonces era de forma local, o era comarcal, o era como en una provincia, pero los medios dificultaban bastante que hubiese una conexión y una agrupación grande más allá de este nivel, ¿no? Yo voy a hablar un poco ahora de mi experiencia como colectivo, ¿no?, de Jóvenes de Castilla y León, que ha nacido ya en una era con la herramienta de Internet y de las redes sociales mucho más avanzada. Y en la actualidad, yo creo que hemos pasado de un escenario de acción colectiva en el que los grupos, digamos, hacen sus acciones de forma colectiva y emprenden todas sus acciones para llevar a cabo sus reivindicaciones y su presión política, a una acción conectiva, que es como lo están llamando algunos expertos, algunos sociólogos últimamente, ya que la acción colectiva no es solo la acción en sí del grupo, sino que además requiere de una amplia conexión que es híbrida entre la conexión digital y la conexión física. Vas a explicar un poco nuestra historia. Jóvenes de Castilla y León nació en octubre de 2019 y fue básicamente por un tuit. Dos personas que se conocieron en Twitter, Juanjo y María José, de Valladolid y de Zamora, ambos vivían en Madrid y ambos, a raíz de, como digo, conocerse en la red social Twitter, decidieron quedar físicamente y empezar a idear pues, una quedada para que la juventud empiece a idear cosas, empiece a idear si se pueden mover ciertos elementos de presión. Y tanto es así que simplemente con un tweet, un vídeo que hicieron y lanzaron a Twitter, con un día y una hora y el propósito de la quedada en la Casa Zamora, ese 17 de octubre, aparecimos unas 50 personas. Eso es una primera conexión, ¿no? Es una primera conexión de llamada en la que puedes generar que un colectivo de la sociedad civil empiece a, por intereses similares, empiecen a conectarse y empiecen a crear redes de intereses, ¿no? Después de ese día en la Casa Zamora, empezamos a organizarnos, a movilizarnos, empezamos a hacer distintas acciones que poco a poco fueron llegando a distintos niveles. Primero a los medios de comunicación tradicionales, segundo a foros y tercero a los políticos, ¿no? Y ahí es donde empezamos a compaginar la primera fase de acción reivindicativa y de denuncia de la problemática de la despoblación a una parte de incidencia en la que
a los políticos les interpelábamos directamente y en la que emprendimos una serie de reuniones con distintos actores políticos a los que trasladarle una serie de propuestas que como colectivo de gente joven, emigrados de Castilla y León, pues podíamos aportar, ¿no? Y creamos que era necesario que llegasen a estas instancias. Como vemos ahí también, una parte de esta interconexión ha sido necesarias plataformas como la que estamos ahora haciendo esta conferencia, que es Zoom, alguna otra herramienta como puede ser WhatsApp, Slack, el correo electrónico. Todas estas herramientas, por un lado, nos han permitido esta acción conectiva, pero sin olvidar que siempre lo que es necesario es una parte física, ¿no? Se necesita que la gente, como en aquel día nos juntásemos 50 personas y visiblemente tengamos esta foto para los medios en los que nos juntamos decenas de personas por una misma problemática. Y es por ello que vemos cómo es necesario siempre que no desliguemos la parte digital de la parte física. Como digo, podemos usar todas estas herramientas, podemos usar redes sociales, podemos trabajar con Zoom, con Slack, pero al final siempre la parte física va a ser necesaria. Entonces, por lo que yo digo que siempre Internet al final va a ser una prótesis de aquello de la parte física, ¿no? En una comunidad como Castilla y León, que tiene 94.000 kilómetros cuadrados, que es más grande que Portugal, pero que tiene menos de 2,5 millones de personas, donde todos estamos muy lejos los unos de los otros, donde es muy difícil que la gente se concentre, aparte de que, bueno, a veces pues la gente siempre tiene una mirada más localista y a la provincia de al lado no tiene el mismo apego con la gente de su misma provincia. Algo que sí que ha sido un potencial añadido a estas herramientas digitales es el que en Madrid, gente de las 9 provincias, a golpe de media hora en metro, más o menos, podamos quedar físicamente y podamos hablar e intercambiar posturas, trabajar de una forma mucho más hábil, ¿no? Y, de hecho, ya más allá del trabajo y de lo que podemos, digamos, lo que nos facilita la parte física para trabajar, podemos también hacer acciones mucho más visibles que también de cara a difusión, de cara a medios, hace que no se pierda, o que demostremos que no hemos perdido la práctica tradicional de salir a la calle, de denunciar las cosas en la calle, que es donde también se deben hacer las reivindicaciones y los movimientos sociales. La tercera foto que podemos ver es una de las manifestaciones en la Plaza de Callao, en Madrid, donde también juntamos a decenas y decenas de personas denunciando que, bueno, el Día de la Comunidad, el 23 de abril, podíamos celebrarlo tanta gente en Madrid como en algún otro municipio de Castilla y León, de la cantidad de emigrados que hay, ¿no? A ver. Entonces, así, algunos sociólogos analizan esto desde el punto de vista de lo que han llamado la sociedad red, ¿no? Hoy, en un mundo en el que vivimos hiperconectados, una sociedad de la información y de las telecomunicaciones, pues bueno, la sociedad red sería una sociedad construida en torno a redes personales que operan a través de redes digitales que se comunican en Internet, ¿no? He traído ahí un texto de Manuel Castells, el autor de este concepto de sociedad, la sociedad red, que creo que explica muy bien lo híbrido y la necesidad de esta sociedad red que intercala lo digital y lo físico. Y es que las redes sociales digitales nos ofrecen la posibilidad de deliberar y coordinar acciones sin trabas.
Pero no obstante, este es solo uno de los elementos comunicativos, a través de los cuales los movimientos sociales se relacionan con la sociedad en general. También necesitan establecer un espacio público, creando comunidades libres en el espacio urbano. Como digo, es necesaria esta hibridación y nosotros, por lo menos en Jóvenes de Castilla y León, así lo trabajamos siempre, desde el principio, la parte tanto reivindicativa como todo lo que tengamos que informar en redes sociales, también en medios de comunicación tradicionales, pero principalmente en redes sociales, como todas las acciones que hacemos en la calle, a las que, por cierto, si alguien nos está escuchando aquí desde Madrid, este sábado les aprovecho para invitar a un acto que vamos a hacer a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol. Ahí pondremos una urna que visibilice que Madrid, por número de castellano y leoneses, es la tercera provincia con más castellano y leoneses que existe, después de Valladolid y León. Nosotros estamos empadronados aquí, no tenemos capacidad para votar, pero sí simbólicamente queremos demostrar que aquí estamos mucha gente porque no podemos o no hemos podido hasta ahora cambiar el rumbo de nuestra comunidad y tenemos que visibilizar esta falta de población, ¿no? En este espacio híbrido, como comentaba, el espacio público de los movimientos sociales se construye como un espacio híbrido entre las redes sociales de Internet y el espacio urbano que se ocupa, ¿no? Al final, creo que es necesario que no nos quedemos con el activismo 2.0 en el que todo es lo que se dice en Twitter y voy a, exponer brevemente algunos ejemplos desde que estamos en esta sociedad de redes, desde que tenemos redes sociales, algunos ejemplos de movimientos sociales en los que hemos visto esta conexión, ¿no? esta hibridación entre la interconexión en Internet y lo físico. Islandia, por ejemplo, en 2011, en lo que se llamó la revolución de las cacerolas, salieron a la calle, harían sus quedadas por WhatsApp, por las redes sociales necesarias, pero salieron a la calle, salieron con sus cacerolas y al poco tiempo habían convocado elecciones el gobierno de Islandia y había sido, digamos, en parte una victoria de ese movimiento que había hecho salir a la calle a prácticamente toda la población de Islandia. También tenemos que tener en cuenta que cómo fue posible esto. Bueno, Islandia es un país muy pequeñito, son 360.000 habitantes prácticamente, y el 60% de ellos vive en el área metropolitana de Reykjavik. Al final, estar muy juntos es una ventaja. Por eso, vuelvo a decir, el que en Castilla y León no estemos nada juntos es una desventaja, que tiene que ser suplida, como digo, por Internet, pero que se necesita, después de ello, que en los pueblos, en las ciudades, se desvirtualice, ¿no? En la Plaza Tahrir de Egipto también, durante aquellos años de la primavera árabe, se llegó incluso a cortar internet durante unos días porque se difundió por todos los móviles de los egipcios que había que quedar, había habido un asesinato, corrupción policial, etcétera, etcétera, y la gente acudió en masa a la Plaza Tahrir del Cairo. Al final, vemos una vez más, como decía, no sirvió de mucho quitar Internet porque podría haber sido un primer canalizador, una primera llamada, pero luego la gente estaba en las plazas, estaba ocupando esta plaza. Lo mismo pasó en Madrid, en la Puerta del Sol. También gran parte de las quedadas durante el 15M fueron por Internet, vía Twitter, vía WhatsApp, pero el punto icónico del 15M fue sin duda la Puerta del Sol. Más de lo mismo con Occupy Wall Street, donde era ir a protestar directamente al centro financiero que había llevado a ese problema en el que nos encontrábamos en ese punto, ¿no?, de crisis financiera sin precedentes.
Y voy llegando a la conclusión. Es que en Castilla y León yo creo que tenemos más que nunca la necesidad de conectarnos. Yo creo que desde nuestra experiencia en jóvenes de Castilla y León es que conectarse funciona. Conectar y crear redes humanas, conectar entre distintas personas de todo ámbito, ya sean de tu profesión o de otro pueblo, de otra provincia, es algo muy necesario porque estamos en una situación en la que no podemos permitirnos no conectarnos, no movernos y no generar una acción. Por ejemplo, leí hace poco, Zamora, la provincia de Zamora ha perdido un 16% de población en los últimos 20 años. Yo no entiendo muy bien cómo no están ardiendo las calles. Igual no en el sentido literal, no pido que arda nada, pero sí que no entiendo cómo parece que no hay la movilización suficiente, cómo no se están, digamos, haciendo las críticas pertinentes, porque es verdad que hemos avanzado mucho en el movimiento de la España vaciada, es verdad que gran parte de los colectivos llevamos años trabajando por generar lo que llamaba antes el elefante en la habitación, que ya ningún medio, ningún político pueda eludir el tema de la despoblación, pero ahora llega el momento de que empiecen a aplicarse medidas efectivas. Esas medidas no llegan si realmente no hay una presión de verdad. No sería una pena que en este punto, además ahora que nos hallamos en elecciones, se quedase solo con pues, políticos haciéndose fotos con tractores y ovejas, pero que después de las elecciones sigamos en las mismas. Yo creo que esto hay muchos estudios, ¿no? Ante un momento en el que estás padeciendo, el principal instinto es el miedo, pero para que haya una acción tienes que vencer el miedo. Yo creo que si me quedo con algo de todo el análisis que he hecho en esta conferencia y hasta ahora, es que cuando se vence el miedo, cuando realmente la gente dice, aquí no hay nada que perder porque si no, en 20 años no nos va a quedar nada, es cuando la gente tiene que salir a la calle, cuando la gente tiene que protestar, cuando la gente tiene que proponer, cuando la gente se tiene que conectar y se tiene que unir y sobre todo dejar las diferencias que tenemos muchas veces en Castilla y León contra la provincia de al lado o el pueblo de al lado o incluso con vecinos, no pensar por una vez de una forma menos individualista y menos abnegada, porque se pueden cambiar las cosas, y conectarnos para empezar a crecer esta red en la que algunos nos hemos metido en los últimos años, esta red de gente que reivindicamos un futuro mejor, que denunciamos esta situación tan dramática que padece Castilla y León y el conjunto de España vaciada, que es una despoblación enorme. Y al final el poder de la gente está en agruparse y en movilizarse. Y yo creo que se pueden cambiar las cosas. Poquito a poco lo hemos visto, pero principalmente en los próximos años todo el mundo de Castilla y León, yo creo que lo necesario y a lo que invito desde aquí es que pierda el miedo, que se unan y que salgan a la calle y se conecten con otra gente, porque necesitamos de verdad parar esta situación. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que la exposición creo que sí que nos has ofrecido un panorama, bueno, muy general, abarcador y dónde está la cuestión, ¿no? Y espero que esta conferencia, bueno, sirva para arrojar el testigo y que lo tomemos y podamos pasar también un poquito a la acción, ¿no? Por lo menos también este era el propósito del Museo Etnográfico de Castilla y León, poderos conceder desde aquí un poquito esa voz, ¿no? Y que pudierais llegar también a otros lugares y que se os conociera también. Yo personalmente os he conocido a raíz de este ciclo, cuando hemos empezado a prepararlo, porque yo no sabía de vuestra existencia. Así que bueno, espero que como yo haya mucha gente y podamos de alguna manera, en fin,
poner, no sé, es que la situación es muy complicada, pero tenemos que buscar la manera, ¿no? Para poder intentar arreglar las cosas, ¿no? A ver quién le pone el cascabel al gato, que se dice. Así que vamos a ver, sí, esto lleva muchos años siendo sangrante. Te comentaba por teléfono el otro día que cuando yo estudiaba, ¿no? Ya hace años, esto ya existía, pero bueno, ahora ya ha habido un cambio. Entonces, espero que sea más rápido, que no tengan que pasar tantos años para que haya otro cambio y haya acciones. Pero bueno, vamos a ver. Abro entonces el turno de preguntas. Vale. Si hay alguien interesado en poderle preguntar de primera mano a Diego, le ruego por favor que escriba su pregunta a través del chat o a través de preguntas y respuestas y así podemos contestar. A ver, parece que tenemos la primera pregunta. Vale. En este caso, nuestra amiga Almudena, que dice, enhorabuena por la conferencia. ¿En qué cuestión crees que se ha hecho más incidencia política desde Jóvenes de Castilla y León? ¿En qué cuestión, perdona? Sí, ¿en qué cuestión crees que se ha hecho más incidencia política desde Jóvenes de Castilla y León? Desde Jóvenes de Castilla y León, bueno, tocamos distintas áreas y cualquiera que vea nuestros documentos de propuestas verá que tocamos muchos palos que son muy amplios y tenemos un equipo de argumentario excepcional. Pero quizá donde más, yo creo por razones evidentes, es la económica y la falta de oportunidades de empleo para jóvenes. Al final, como comentaba durante la exposición, cerca del 40% de los jóvenes nos hemos ido por estudios y crear tener una fábrica de talento buenísima en Castilla y León, pero que al final crezcas ya sabiendo que vas a terminar la carrera teniendo que hacer las maletas, pues es algo dramático. Es algo que no sucede en muchas otras comunidades autónomas. Por eso, principalmente, yo creo que a lo que más guerra le hemos dado, uno de nuestros principales pilares en nuestro argumentario, es que haya reindustrialización, que haya inversión, que haya nuevos sectores, que haya innovación, que haya también más dinero para investigación, que se invierta, que se aproveche en energías, en el sector agroalimentario, que se aproveche en el médico y farmacéutico, que se vuelva a potenciar la industria de Castilla y León porque es lo que realmente va a dar valor añadido a nuestra comunidad y donde realmente puedes captar todo ese talento que ahora mismo no tiene otra opción que coger el tren y venirse a Madrid. Sí, es cierto, es que las cifras, cuando has enumerado que la diáspora es un cuarto de la población, es que, es que es una barbaridad. Y la gente que se queda es gente mayor. Realmente, claro, ese es el problema, ¿no? ¿Por qué hay tan poco movimiento? También es que mucha gente es gente mayor que resistió aquí, que viene resistiendo desde hace muchos años. Y claro, Sí, sí. Al final es muy complicado. es complicado. Esa diáspora que se empezó a dar en los años 60 ha sido muy poco a poco, muy poco a poco, y parece que cuando ya teníamos el problema aquí ya era demasiado tarde. Pero bueno, yo creo que no es demasiado tarde si No, nunca es empezamos a tomar demasiado tarde. medidas. Pero bueno, gran parte de esta emigración fue, pues, sobre todo provincias como Soria, Ávila, que en los años 60, 70, pues las fueron absorbidas por Madrid y ahora o País Vasco también en un gran porcentaje y es Sí. muy difícil digamos, esa gente que ya ha tenido hijos y demás en Madrid, pues pueda retornar, que es uno de los principales problemas también de que se vaya gente joven, que en el momento que emprendes tu proyecto de vida y echas raíces en una ciudad como Madrid o Barcelona o Bilbao, ya es muy difícil que vuelvas a tu pueblo o ciudad de Castilla y León cuando ya tienes la vida hecha en otro lado. Claro, claro.
Tenemos otra pregunta, Diego. Mm. Es nuestro amigo José Antonio, que dice lo siguiente. Agradece la conferencia y hace la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que es la razón por la que Castilla y León no tiene una identidad como otros territorios? ¿Puede ser esa una de las razones de nuestro inmovilismo? Y antes de pasarte la palabra, hoy, 3 de febrero, en La Opinión de Zamora viene un artículo interesantísimo de Julio Llamazares, donde precisamente habla sobre la identidad de Castilla y León. Sí, Castilla y Así León que, existe. exactamente, Lo he aprovecho leído ahí también. bueno, si lo quieres aprovechar, ¿no? Para contestarle, pero creo que da bastantes claves, ¿no? Sí, Por lo menos para algunas cuestiones. Y ya cedo la palabra. sí, yo creo que como todo, cuando hablaba de comunidades imaginadas, como toda comunidad imaginada es pensarse a sí mismo como pueblo, como nación. Al final es muy difícil que por un artilugio administrativo crees una comunidad y ya pretendas que eso se va a crear, ¿no? No había ninguna base para que eso fuese a funcionar. Tanto es así que 40 años después hemos visto que efectivamente no hay ningún sentimiento muy grande de que exista, como decía Julio Llamazares, Castilla y León, de que haya un sentimiento castellano-leonés. Solo ahí es muy, muy leve y muchas veces sí que se reivindican las raíces y la identidad, pero a veces Castilla por un lado, León por otro y muchas veces la provincia como única y exclusiva identidad por debajo del Estado, ¿no? de España. ¿No? No, yo soy de Salamanca y de España, eso ya de Castilla y León. Yo soy de Burgos y español. Pues esas cosas suceden porque realmente no se ha podido trabajar, no se ha podido trabajar bien una identidad si realmente había pozos de que eso no fuese a fraguar. Y hacer las cosas así, pues, pues lleva muchos problemas que los hemos visto. Ahora bien, también cómo se ha constituido la administración, no sé si realmente ha habido la intención por parte de quienes han mandado de que haya un sentimiento de castellano y leonés, como dice el artículo, ¿no? De que excepto los políticos y los funcionarios nadie se siente de Castilla y León. No sé si ni si ellos tenían esa intención, porque yo viendo cómo, por ejemplo, tratan el tema de los medios de comunicación o cómo se trata en las escuelas o cómo se ha querido realmente generar comunidad en Castilla y León, pues como intención flojilla. O sea, quiero decir, creo que tampoco ha habido una gran intención. Ha sido una administración y como digamos, tampoco les interesa crear una España donde se dé mucha importancia a lo subestatal, a quienes han estado gobernando los últimos 35 años, que son de tendencia centralista, pues tampoco ha habido una intención muy grande, yo creo, de dibujar líneas dentro de España y que, bueno, que lo importante es cada uno su ciudad y lo importante es España. Pero claro, España es muy compleja y a veces cuando quieren decir que lo importante es España, es que lo importante es llevarse las cosas a Madrid. Claro, claro. Diego, tenemos otra pregunta de una amiga que está escuchándote, que te da las gracias, dice que muy interesante tu conferencia y Gracias. comenta lo siguiente. Mi pregunta es sobre los planteamientos de jóvenes de Castilla y León. Además de trabajar con la diáspora e incentivar la posibilidad de volver de las y los jóvenes, ¿tienen planteamientos para que otras personas que no pertenezcan originariamente a la zona puedan plantearse vivir aquí? Pues no se ha tratado tanto este tema. Desde luego que si Castilla y León, que esto es lo importante, vencer las vulnerabilidades de Castilla y León y que sea una potencia, pero desde luego, más allá que un efecto retorno, que obviamente sería muy positivo, sería crear las bases para una Castilla y León potente en el que venga cualquier persona, incluso sea de fuera. Yo creo que lo suyo sería crear una Castilla y León tan potente que no sea simplemente para que haya oportunidades para los que viven allí o para los que son de, digamos,
otros países que vienen, digamos, inmigrantes de bueno, países del este de Europa, de África y demás, que ahí sí que se han hecho políticas y es verdad que Castilla y León ha tenido cierta inmigración de otros países, pero yo creo que tenemos que dar un paso más allá y que cualquier persona, venga de donde venga, vea que en Castilla y León hay oportunidades y puede potenciar un proyecto de vida y trabajar y tener una vida en condiciones como en cualquier lado. Efectivamente, efectivamente. De todas las maneras, hoy iniciábamos este ciclo, Diego. Tenemos ocasión durante 2 meses, el mes de febrero, el mes de marzo, estaremos un poquito también pensando en torno a estos temas. Así que yo, si hay alguna pregunta en estos minutos que quedan, si no, yo lo que voy a hacer es convocar a las personas que nos están escuchando para la siguiente conferencia, que será el 17 de febrero, impartida por Víctor Vega Vicente, que nos hablará precisamente de estas cuestiones, ¿no? Del reto de la despoblación desde un colectivo de jóvenes, en este caso, Jóvenes Castilla y León. Así que, ¿alguna preguntita? ¿No? Bueno, pues nada, Diego, agradecerte en nombre del Museo Etnográfico de Castilla y León tu presencia esta tarde entre nosotros y, en fin, yo espero que podamos hablar un poquito más adelante con más ilusión, más ganas y con futuro entre las manos. A mí me apena muchísimo que el talento nazca aquí con una formación magnífica, que se exporte, porque al final, en términos económicos, estamos perdiendo dinero también, ¿no? Formamos a nuestros jóvenes de manera excelente, excelentes investigadores, médicos, también en las profesiones, bueno, que a lo mejor no necesitan un estudio, que también eso también se exporta. Y que luego eso no revierta en nuestra comunidad, ¿no? Entonces yo creo que eso esperemos que pueda cambiar y igual que hay una política ahora de retorno del talento en las universidades, se pueda de alguna manera en toda la sociedad civil ese retorno en condiciones, en buenas condiciones, para que tantas personas jóvenes puedan trabajar por su tierra. Pues sí, esperemos que en unos años hayamos aumentado mucho más la acción, que hayamos podido llevar a cabo políticas y que quienes tienen que llevarlas a cabo lo hagan y que dentro de unos años podamos ver que Castilla y León ha retenido mucho más de ese potencial y de ese talento porque realmente tenga las bases de retenerlo y de enriquecer una tierra que ya de por sí es muy rica en patrimonio natural, cultural, pero que debe ser algo más que una tierra de turismo de fin de semana para madrileños. Tiene que ser una potencia y el potencial lo tiene. Así que sí, Muy bien. esperemos que en el futuro podamos tener una conversación más agradable en estos términos. Y nada, agradecer de nuevo al Museo Etnográfico por darnos la posibilidad y seguiremos hablando con vosotros para las siguientes conferencias que creo que mis compañeros las harán genial y encontrarán temas muy interesantes. Claro que sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.